En Exitosa presentamos Informamos y Opinamos con Christian Hudbalker. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa, la radio del Perú. Soy Christian Hudbalker, ya lo saben, los acompaño de 9 a 11 de la mañana y con las novedades que nos llegan del Brasil, las cifras. Hay efectivamente una cifra que muestra que del año 2012 a esta fecha ha habido un descenso justamente en las prisiones preventivas. Pero igual, el universo de personas sin sentencia en la cárcel es inmensa. Y hay algunos que obviamente también estarían en esa posibilidad. Hay que cambiar la mentalidad. Y la mentalidad es una, que el Poder Judicial, cuando el caso se vuelve público y hay una presión mediática, siempre se quiere congraciar con el populorum, con toda la mancha. Y eso no es justicia, es ajusticiamiento. ¿Ok? Esos son finalmente los jueces. Y el Ministerio Público tiene otra mentalidad que hay que descartar también. Pero aquí no se ha equivocado Daniel Salaverry cuando ha dicho que finalmente esa labor compete, ¿no?, a los jueces en una instancia superior, a la Corte Superior, luego a la Corte Suprema, quizá una casación, como ya se dio, ¿no?, en una casación que finalmente planteó que tenía que limitarse y probarse mejor la posibilidad de fuga o obstrucción de la justicia para poder dictar las prisiones preventivas. Queda claro que es un caso, que es una medida excepcional que desgraciadamente se está convirtiendo en una medida casi común. Y repito, esto pasa no por limitarle, cambiar, por ejemplo, las fechas límites, 9 meses para casos simples, 18 para complejos y creo que eran, a 32 no sé qué era, creo que eran 19, 12 o 18, una cosa así, o 6, 12 y 18, ¿no? Lo que planteaba Luciana León. O sea, finalmente el limitar los meses posibles de prisión preventiva en organización criminal es 36. Es lo que le han dictado a Keiko Fujimori. Entonces, cambiar eso del Congreso no tiene sentido, es impertinente, es inoportuno. Lo que sí queda claro es que es un problema y tampoco porque antes no hizo nada el Congreso de la República y hoy obviamente hay una coyuntura, un contexto en el cual están todos los líderes políticos en esta situación. No se va a dejar de reconocer que el problema afecta a una población muchísimo, que va mucho más allá de solamente los líderes políticos implicados en el caso Lava Jato. O sea que tampoco nos podemos cruzar de brazos y decir, no se haga nada al respecto porque podría pensarse. Pero no se puede pues ir justamente a ese tema de las limitaciones, que es una tarea que compete al Poder Judicial y será en última instancia el Tribunal Constitucional. ¿Qué sí puede hacer el Congreso de la República? Dotar de más herramientas al sistema de justicia peruano para que pueda tener finalmente otras maneras de asegurar la investigación sin tener, y finalmente limitar el peligro de fuga y la obstrucción de la justicia, sin tener que mandar a todo el mundo por quítame estas pajas a la prisión preventiva. El caso de PPK es paradigmático, pero como ese hay muchísimos. O sea, por favor, recordemos hace nada, ha sido el chofer y el cobrador del bus de Sayi los que ni siquiera fue un caso como que estaba manejando, se había quedado dormido, iba a exceso de velocidad, se había tomado sus tragos. No, ellos estaban cuadrados en un sitio que el dueño de la empresa le había dicho que justamente tenían que ir de recoger pasajeros. O sea, era una práctica, entre comillas, voy a poner institucionalizada en la empresa Sayi. ¿Está el gerente general con prisión preventiva? No. ¿Está el apoderado legal de la empresa con prisión preventiva? No. ¿Quién está con prisión preventiva? El chofer y el cobrador. Me parece alucinante. Y además es el típico, ¿no? O sea, esas personas tenían posibilidad de obstruir la justicia cuando finalmente no son ellos, pues, los que finalmente van a tratar de deslindar para no tener una responsabilidad penal. Finalmente son los dueños de la empresa también, los que se quieren correr, seguramente le van a cambiar de nombre, como pasó con la compañía de Pasamayo y a otra cosa Mariposa. No, ellos son los que están detenidos. ¿Obstrucción de la justicia de ellos? ¿Posibilidad de fuga de ellos? Entonces, es un poco también a pedido, algo hay que hacer, al más débil, plum. Ahora estamos viendo que, claro, no son los más débiles, sino son líderes políticos, pero existe un chip, una mentalidad que hay que cambiar. Y eso, repito, es tarea del propio Ministerio Público y del propio Poder Judicial. Vuelvo al tema de qué sí puede hacer el Congreso y el Ejecutivo. El Ejecutivo y el Congreso pueden, en vez de estar planteando estas leyes que ni siquiera, repito, está bien informada la congresista Luciana León,
Lo que debería darles más dinero al Ministerio Público para que no se quede 36 meses investigando y pueda acusar. Más dinero al Poder Judicial para que finalmente pueda tener más profesionales y puedan llegar a sentencias más rápidas. Y también, por ejemplo, dotar de la posibilidad de grilletes electrónicos. Escuchaba a Vicente Ceballos el día de ayer, creo, y decir que ya hay 23 personas con la figura del grillete electrónico. No le gusta al Poder Judicial. Pero claro, seamos honestos también, el Poder Judicial está anquilosado en el siglo XVII. O sea, es gente que no tiene acceso a la modernidad. Desgraciadamente, los abogados que llegan al sistema de justicia no son los mejores de las mejores universidades ni los mejores alumnos. Esos prefieren irse a un estudio de abogados donde se llenan los bolsillos, a las buenas o a las malas, ¿no? Porque también conocemos de toda la corrupción, que no solamente en la cual participan abogados, sino que fomentan abogados. Movito en el tema del arbitraje, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema. Sí, repito, se podría dar la figura de grillete electrónico. Entiendo que Gino Costa ha planteado, es una nueva herramienta para el sistema de justicia y que empiecen a utilizarlas más. Decía que son solamente 23 porque el Poder Judicial parece que está peleado con la modernidad. No le entran balas. Y esa era una tarea que venía realizando Duberlí Rodríguez cuando había tratado la digitalización de todos los expedientes judiciales y obviamente el uso de la modernidad para no meter a todos a prisión. ¿Ok? Entonces, si hay un tema, si hay un problema general. No es únicamente tampoco, como dice, creo que malamente el editorial del Comercio, ¿no? Que de un problema particular, si quiere saltar un tema general, bueno, es cierto que hay un tema general complicado en la prisión preventiva, justamente hay que cambiarlo. No a través de estas normas que quiere plantear Luciana León sin siquiera estar informada, pero yo voy a insistir que sí hay un exceso y es una mentalidad que tiene que cambiar y lo que sí puede hacer, repito, el Congreso y el Ejecutivo es poner la plata donde ponen la boca. Exceso de preventiva, dice el presidente Vizcarra y Salvador del Solar. ¿Cuánto billete han dotado justamente para que se pueda contener el tema del poder, de que el Poder Judicial tenga la posibilidad de dar los billetes electrónicos? Ese tema, eso. A ver, tenemos información porque el día de hoy voy a hacer rápidamente lo que se viene para el día de hoy. Germán Juárez Atoche va a hablar sobre el caso de evitamiento Acurio del Cusco y los bonos soberanos vía evitamiento Cusco. Luego el Club de la Construcción, caso arbitrajes, Giovanna Mori va a ver el tema de Peñaranda Alfa Cónsul, que eran justamente los supervisores de obras, y también el caso de Javier Pérez Jiménez, que es esta persona que abría las cuentas en la banca de Andorra. Graciela Villasís, que está más informada que todo el mundo, desde Brasil, tuitea. Según fuentes del Comercio, Barata recuerda que las empresas que conformaron el club fueron Grañé Montero, Obrainsa, el señor Tejeda, que Obrainsa se quiere hacer la misma que parece hizo hace muchísimos años, que yo decía ayer que hay un informe de Javier Descanseco, ya los vamos a revisar. Obrainsa ya planteó, ¿no?, un tema de reorganización patrimonial, quiere poner a salvo su dinero. Me disculpen, pero a mí todo lo que se haga ahora en estas situaciones, con los abogados además que asesoran a Obrainsa, me suena a mafia, me suena a criollada. Hay que analizar ese tema. COSAPI, ICSA, Construcción y Administración Casa, Hidalgo, la misma empresa, ecuatorianos, así como las brasileñas Andrade Gutiérrez, Oas y Queiroz Galbao. Ahí está. 9:18, una primera pausa y regresamos. Bien, a ver, tengo información directa de Brasil. Yo lo que trato es que, a ver cómo es la palomeada, ¿no? Cada uno sale y dice lo que le conviene. Miren, miren un poquito lo que yo les voy a contar. ¿Qué dice el fiscal Germán Juárez Atoche cuando sale de la diligencia con Jorge Barata respecto del tema del Club de la Construcción? La verdad es que ahí también veo un problema, porque hay una diferencia notable, abismal, entre uno y otro fiscal del equipo que coordina Rafael Vela. La verdad, a mí no me gusta José Domingo Pérez, ¿no?, en sus formas, pero lo veo que el tipo es bastante más capaz que otros. Yo por mí tendríamos a 5, 6, 7 Rafael Velas. Pero bueno, ese es justamente, ¿no?, las diferencias, pues, que también nos lleva al sistema educativo, a las universidades de Derecho. Pero bueno, ¿qué dice Juárez Atoche, miembro del equipo especial, que está viendo justamente el Club de la Construcción? Dice, algunas empresas conformaban el grupo del Club de la Construcción, entre ellas Odebrecht. Podríamos decir que Barata ha confirmado la existencia del club. ¿Qué dice Eduardo Roy Gates?
recordemos, ¿no? Abogado de Ollantaytambo, de Andadín Heredia mucho tiempo, ya no lo es, ahora es abogado de la empresa Casa o Hidalgo Hidalgo, que es un grupo ecuatoriano. Esta diligencia no aporta ninguna prueba de cargo, es más bien una prueba de descargo. El señor Barata está diciendo que no le consta nada respecto a nuestro patrocinado, a Casa. Un testigo habla de lo que le consta. El señor Barata no ha participado de un club de la construcción, es decir, no puede hablar de lo que no le consta. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en lo que saque cada declaración. ¿Qué dijo el señor Barata? ¿Existe el club de la construcción? Sí. Yo tengo entendido que existía un club de la construcción, incluso antes de que yo llegue acá al Perú. ¿Ok? ¿Le consta? Mire la pregunta, no le pregunten si le consta, Tito Roigues Palomía, pero bueno, ese trabajo de los abogados, por eso andan tan bien parados. ¿Le consta que Casa pagó una coima a alguien? Barata dice, no me consta. De ahí a decir que Barata ha dicho que no existía el club de la construcción, Tito Roigues, no sea Palomía. Pero bueno, todo el mundo hace ese juego. Yo tengo la información, a Dios gracias, ¿no? Tengo también mi fuente es de Soda, ¿ah? En el cual dice efectivamente, sí había un club de la construcción, yo nunca fui, el que iba era Bartoletti, el que iba más era Raimundo Serra, nunca me pidieron dinero justamente para esa parte. Claro, ellos tenían otra esfera de corrupción para llegar a los proyectos incluso más grandes. ¿Ok? Pero sí confirma el club de la construcción, la existencia del club de la construcción Jorge Barata. Lo que obviamente dice es que a él no le consta que Casa, Hidalgo Hidalgo, haya pagado una coima a alguien. Ese es un poco. Voy a seguir dando la información porque tengo justamente más información de lo que ha dicho exactamente Jorge Enrique Simões Barata. A ver, estamos justamente con César Romero, enviado especial del diario La República a Brasil. César, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Cuéntame un poquito, no quiero hablar del tema del Club de la Construcción, aunque sé que has estado allá cuando declaraba también Germán Juárez y ¿cómo se llama? Roy Gates, ¿verdad? Sí, por acá hemos estado. A ver, cuéntame un poquito qué es lo que han planteado, porque claro, ¿no? Uno dice que, bueno, se ha confirmado y Roy Gates, claro, plantea también un cuestionamiento medio complicado, ¿no? Decir, bueno, finalmente no lo ha podido confirmar, ¿no? Y tampoco ha dicho que nosotros hayamos estado involucrados. Entiendo que Roy Gates está representando a los ecuatorianos de Casa Hidalgo Hidalgo. Cuéntanos un poquito, César, porfa. Mira, efectivamente, Jorge Barata, digamos, el aporte en este caso del Club de la Construcción es ratificar que esta asociación de constructoras peruanas y brasileñas existió. Él no puede dar mayores detalles porque no tuvo participación. Él ha estado en Odebrecht hasta el 2012 y luego pasa a LatinVest. Y el periodo de investigación que tienen los fiscales sobre el Club de la Construcción va del 2011 al 2014. O sea, Barata no tiene más información sobre ese periodo del 2011 al 2014. Correcto. Y su aporte es solamente eso, es decir, sí existió y los que participaban o tienen la información, Renato Ribeiro Bartoletti y Raimundo Serra, y ellos también han sido interrogados y bueno, ya han dado mayores detalles. Correcto, a ellos seguramente se les interrogará Germán Juárez para profundizar en ese tema. ¿Qué es lo que viene ahora? Entiendo, César, que viene, bueno, el Club de la Construcción. ¿Ya estuvo también hablando sobre el tema de evitamiento a Curio o lo que viene es Cusco? No, ya habló sobre el tema de Cusco, que también lo que ha dicho es confirmar que se pagaron los sobornos por 3 millones, que él lo aprobó, pero que los detalles, otra vez, no los conoce él, sino Renato Ribeiro Bartoletti. Por la fecha, justamente. Sí, por las fechas, sí. Hoy ha avanzado muy rápido, bastante rápido esta primera parte de los interrogatorios. En la tarde viene la doctora Giovanna Mori con el tema de los arbitrajes, las supervisoras, Alfa Cónsul, ese es el tema para la tarde. Y también Javier Pérez Jiménez, ¿no? El representante de la banca de Andorra que operaba en Uruguay también. También. Correcto. Sí. A ver, volvamos entonces a lo del día de ayer, César, que creo que ha sido lo más potente. Hablabas instantes con Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, y claro, él plantea una hipótesis, ¿no?, bastante jalada de los pelos, pero sí decía que
había habido una contradicción entre Maiman y Barata. Se refería específicamente a que tú recordarás cuando se firma el acuerdo de colaboración, Maiman dice que, bueno, parte del dinero que recibió, ¿no?, de Coima a Toledo, que él lo recibió en sus cuentas, había también unos milloncitos que eran, digamos, trabajos legítimos, legales, que él le había hecho a Odebrecht en Colombia. Esto, según el doctor Roberto Su, es mentira. Barata lo ha descartado, que todo el dinero que se le entregó a Maiman era por coimas de Toledo. ¿Sabes algo al respecto? No, lo que Barata ha dicho ahora es Barata ha cambiado los montos del soborno entregado al expresidente. Si tú recordarás, él inicialmente dijo que si bien el acuerdo fue por 35 millones, solamente le llegaron a pagar 20. Ahora está diciendo que el pago en total a Toledo ha sido 31 millones de dólares. Y claro, surge esta contradicción evidente con Joseph Maiman, porque Joseph Maiman solo acepta haber recibido 17 millones. Y dice que el resto del dinero, porque en sus cuentas de Maiman se encuentran 35 millones, pertenecen a otros negocios lícitos que él hizo con Odebrecht, y ahí viene el tema probatorio. Tanto Barata como Maiman van a tener que presentar documentos que prueben lo que hoy día han dicho. O sea, el mismo Barata va a tener que probar que efectivamente fueron 31 millones de dólares los que le dieron a Toledo, porque hasta ahora lo que se tiene encontrado a través de la transferencia son 11 millones, y es Maiman el que demostraba y establecía el resto, pero hasta 17 millones, o sea, 6 millones más. Correcto. Entonces ahí todavía hay un vacío de... César. Sí. Ahora sí, ahí sí. Dale, te escucho, ahora sí, perfecto. Ahí hay un vacío, pero entonces significaría, César, que de alguna manera, o sea, ambos tienen acuerdos de colaboración, ambos se están homologando en el Poder Judicial, tanto Maiman como Barata. Claro, el de Barata incluye a otros funcionarios y también obviamente a la corporación, pero ahí habría alguien que no ha dicho toda la verdad y que se le va a complicar finalmente su acuerdo y los beneficios que le había dado la Fiscalía. Claro, y hay mucho trabajo todavía para investigar exactamente cuál es el monto y cómo se realizaron los pagos. Yo no diría más una contradicción, sino una disparidad de versiones sobre los pagos a Toledo, ¿no? Porque en el fondo se complementan, claro. Salvo que Maiman dice que lo que recibe es menos y Odebrecht dice que lo que entrega es más. Claro, lo que me preocupa es que de eso se está cogiendo la defensa de Toledo como para descartar o decir, bueno, sí, que Maiman recibió todo el dinero para él. Esa es claramente la hipótesis de la estrategia de defensa del expresidente Toledo. Esperemos que la Fiscalía pueda solucionar, como tú dices, esa disparidad de conceptos de ambos colaboradores eficaces. Sí, claro, la Fiscalía tiene que establecer, digamos... Ahí viene lo importante, las declaraciones de los testigos, en este caso de los colaboradores, son importantes y dan un derrotero, una idea, una línea de investigación, claro, y contextualizan hechos y cómo sucedieron. Lo importante es el documento. Se apoya en los documentos, claro, las pruebas. Correcto. En los depósitos bancarios, cómo se hicieron los giros, de dónde salió el dinero, a dónde, a qué banco, a qué cuenta llegó. Vamos. Y ahí la Fiscalía tiene mucho avanzado y está por buen camino, ¿no? Correcto. Vamos a centrarnos, César, en un poquito lo que se ha dicho de Alan García Pérez, ¿no? Que claro, debido a su trágico fallecimiento era un poquito lo que mucha gente se concentró ayer en los medios de comunicación. Luis Nava era el nexo con Alan García, lo dijo específicamente, era el Maiman, ¿no?, de Alan García Pérez, tanto Nava como Atala. Ambos lo han negado aquí en el Perú. ¿Cómo se va a poder establecer ese vínculo, más allá de que obviamente, digamos, la persecución del delito se ha extinguido con la muerte del expresidente, pero confirmar que de alguna manera ese dinero era para el expresidente García, o que al menos tenía conocimiento? ¿Hay documentación que pueda corroborar eso? Eso es lo difícil, ahí va a ser bien complicado todo avanzar en eso, porque ya tú no puedes investigar, ya no se puede investigar al expresidente Alan García. Entonces la investigación va a terminar en Luis Nava. Uh-huh. Claro, en el contexto de definir o de conocer todos los hechos va a salir indudablemente el presidente o el expresidente García, pero
digamos, establecer su responsabilidad o su conocimiento de los hechos ya es un poco complicado a nivel, digamos, de la Fiscalía Judicial. Correcto, pero digamos... no pueden haber interrogatorios sobre él. Entonces, pero aquí lo que faltaría ahí... Y ahí viene lo complicado, hasta qué punto la Fiscalía, por ejemplo, le podría preguntar a Luis Nava si esos pagos eran para Toledo, o la Fiscalía le puede preguntar a Joseph Maiman si verdaderamente conversó con el sobre los pagos a Toledo, ¿no? Correcto. Ese es lo complicado a nivel, digo, de la Fiscalía. Pero por ejemplo, preguntarle a Maiman, pero César... O sea, la única posibilidad de que Nava pueda recibir, digamos, una sanción menor a la que correspondía sería de alguna manera decir, oiga, ¿sabes qué? Si es que es verdad, claro está, porque nadie quiere que mienta o no, pero decir, bueno, sí, el dinero era todo para mí o el dinero era para otra persona. Y la otra posibilidad es que, justamente por una labor de extinción de dominio, se vaya hacia las cuentas de Nava y ver si es que finalmente a dónde fue a parar ese dinero que Nava recibió en las cuentas. Claro, eso sí, digamos, establecer la responsabilidad de Luis Nava, hay avances ahí y eso se va a saber con las cuentas. Ese dinero, ¿dónde terminó? Esos millones que dicen que le entregaron en efectivo, ¿dónde están? Esa ruta del dinero sí puede llevar al expresidente García. La ruta del dinero, de dónde está, de dónde se depositaron, cómo se movió ese dinero que le entregaron a Luis Nava, ¿no? Y que es evidente que, digamos, a Luis Nava por sí, como lo ha dicho el mismo Barata, no tenían que darle nada porque él no tenía ningún cargo ejecutivo, pero su cercanía al expresidente Alan García le daba un enorme poder con todos los ministerios y como señala ahí, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con todos los ministerios donde Odebrecht tenía algún interés en que sus proyectos, sus obras avancen. Correcto. Ahora, la situación de Susana Villarán, porque al igual que Ollantumala, hay una confirmación de Barata de un agradecimiento, o sea, una confirmación que ellos sabían del recibo del dinero. Ahí no hay intermediarios, a Nadine se le entregó directamente y a Susana Villarán parece que se le entrega a José Miguel Castro, pero que Susana Villarán agradece finalmente, o sea, digamos, en esos casos la situación es un poco más complicada, porque además en ambos estamos, creo que en la figura de lavado de activos, aunque en el caso de Susana Villarán, por ser funcionaria, podría ir un poco más allá y también incluir otros delitos. Sí, digamos, el hecho del aporte está ahí, ya no solamente Barata lo ha confirmado, el aporte a la campaña de Susana Villarán para la revocatoria y para la reelección. Está la declaración del publicista Vladimir Garreta, que también confirma que él recibe los pagos de Odebrecht por esa campaña. Entonces, en ese tema está ya definido, casi definido, que Susana Villarán recibió el dinero y que ahí hay un lavado de activos al utilizarlo en la campaña. Lo que creo que ahí la Fiscalía está avanzando es en el tema de corrupción, digamos, si ese aporte de campaña estuvo condicionado a las obras de Línea Amarilla. Y si significó un beneficio, correcto, y si significó un beneficio justamente para la empresa haber dado ese aporte. Claro, ese es el dato y, digamos, de corrupción que faltaría y que complicaría así muchísimo la situación de la señora Villarán. Correcto. César Romero, hasta el viernes entonces, ¿te quedas por allá? Sí, hasta acá permanecemos hasta el viernes, que va a continuar declarando Barata sobre todas las actividades de Odebrecht en el Perú. Listo, maestro, éxitos, estamos en contacto, gracias por la comunicación. Gracias a ti, estamos en contacto, Cristian. Chau. César Romero, enviado especial a Curitiba del diario La República, 10 de la mañana con 20 minutos, pausa y venimos. 10 de la mañana con 30 minutos. Jorge Barata revela, Ángel Páez de su cuenta de Twitter, periodista de investigación del diario La República. Dice, Jorge Barata revela que la mafia del Club de la Construcción se inició en el año 96 en el gobierno de Alberto Fujimori, periodo en el que la empresa del exministro de Economía, JJC, Jorge Camet, creció considerablemente por las millonarias obras que le adjudicaban. Ampliación fiscal. ¿Cómo que ampliación fiscal? No entiendo. Bueno, José Antonio Eguren acá está, bueno, también. Ese era un tema importante también, ¿no? Porque Eguren se desiste de la querella contra la periodista Paola Lugas y también se había desistido el día de ayer de la que impuso a Pedro Salinas. Pedro Salinas está molesto porque obviamente él quería llegar al final y pues
claro, desde un punto de vista de los periodistas, como lo había dicho también bien en una columna ayer el diario El Comercio, era una espada de Damocles sobre el periodismo. Y me parece que continúa siendo así. Me parece hasta que de mala leche, ¿no? Porque finalmente la jueza esta Judith no sé qué, ¿no? Un desconocimiento absoluto, no sé si mala leche, la verdad. Lo que ha puesto es una espada de Damocles y esto no se borra únicamente porque el señor se haya desistido, porque el antecedente queda. No, el antecedente es cada uno que finalmente cite a un tercero, pues puede ser difamado, ¿no? Con sentencia además condenatoria. Me parece de gravedad. No sé cómo podríamos hacer, la verdad, para que finalmente no quede este antecedente. Porque claro, ya no se va a poder voltear la torta en segunda instancia, porque claro, Eguren ya se desistió. Complicado. Pero bueno, lo hace también con la periodista Paola Ugaz. Jorge Barata señaló que sabía que entre 15 a 20 empresas integraban el Club de la Construcción, Convoca, para alternarse la adjudicación de obras y reconoció al fiscal Harmen Juárez que la compañía peruana Green Monteño era una de ellas. Sé que yo tengo toda la lista. A ver si me das un rato en el próximo bloque para contarles lo que me llega de Brasil. Pausa y venimos. A ver, 10 de la mañana con 33 minutos, tenemos en la línea justamente a la periodista Paola Ugaz, quien también estaba querellada, pero se ha desistido también el obispo Eguren. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Bien. Acabo de recibir todas las noticias en este momento, mientras hablamos contigo. ¿Qué te parece a ti? Porque no, yo escuchaba a Pedro ayer y claro, él también de alguna manera tenía un malestar que además ayer teniendo en cuenta el editorial del diario El Comercio, pues creo que algo tiene razón, porque finalmente el antecedente queda ahí. No, en el caso de Pedro sí, porque... ¿Aló? Sí, te escucho. En el caso de Pedro, en el caso de Pedro ha llegado el juicio oral, que fue un juicio muy rápido, llegó hasta condenarlo por difamación agravada y el pago de 80.000 soles. En el caso de Pedro, el abogado Carlos Rivera va a apelar la medida y va a llegar hasta que se le levante toda sanción a Pedro. Correcto. Porque esto afectaría la credibilidad periodística del trabajo que hemos hecho sobre el tema sodalicio, ¿no? Entonces eso no se puede quedar, ahí colgando, ¿no? Correcto. En mi caso, el juicio, yo tuve la suerte de poder apelar, el juicio se movía de Piura a Lima. Y en Lima, iba a empezar en 2 semanas. Y él tenía aquí, a diferencia de Piura, la obligación de venir a sustentar el arzobispo de Piura porque se sentía mediado en su honor. Pero al final, me imagino que por diversas presiones, desistió de Pedro y yo me quedaba como colgando, ¿no? Y me alivia muchísimo saber que se ha levantado el juicio contra mí. Tal cual. Habían otras personas también implicadas, entiendo, representantes de una comunidad en Catacaos, un miembro creo de la policía. ¿Sabes si es que finalmente en ese caso también se han levantado las denuncias o no? Nada, en ese caso, lo que pasa es que hay, en el sodalicio, en Piura tiene 2 empresas que a mí y al ex policía Pedro Zapata y a 16 comuneros de Catacaos, cada cierto tiempo nos mandan cartas notariales. A mí, yo he recibido la última carta notarial del martes de una empresa del sodalicio que se llama Inmobiliaria Miraflores, porque me atribuyen falsamente ser la productora de un documental de Al Jazeera, donde se habla del tráfico de tierras y lo involucran a Monseñor Eguren. Uh-huh. Entonces, lo que me piden es absurdo. O sea, tú eres periodista como yo, como que me dicen, dile a Al Jazeera que levante el documental de YouTube o te vamos a demandar. De ese calibre es la denuncia contra mí. O sea, que quieren hacer contra mí. Entonces, eso todavía no ha terminado, ese hostigamiento. La denuncia por difamación contra el ex policía Pedro Zapata tampoco ha terminado. Y la denuncia contra los comuneros que se negaron a venderles tierras empieza el 6 de mayo en Piura, que son 16 comuneros. O sea, todavía hay mucho pan por regalar. Totalmente. Correcto. Pero estoy aliviadísima. Correcto. Qué bueno por ti, Paola. Y bueno, atentos también. Entonces, finalmente yo suscribo, ¿no? La decisión de Carlos Rivera de continuar hasta el final para que ese precedente no quede ahí establecido y sea una espada de Damocles, como bien la dijo el diario El Comercio ayer en su editorial. Nada, Paola, estamos en contacto y bien entonces, ¿no? Por ese alivio que ahora sientes. Gracias y un abrazo. Gracias. Hasta luego. Álvaro, Congreso de la República. ¿Cómo estás, Álvaro? Adelante.
¿Qué tal, Cristian? Hace instantes se acaba de declarar la congresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta. Ella ha mencionado en este caso que espera las investigaciones también hacia los congresistas que estarían inmersos en cobros de coimas por Odebrecht, luego de estas declaraciones de Jorge Barata. Vamos a escuchar sus declaraciones. Pasado, es lamentable lo que ha pasado, pero no hay ninguna sorpresa en lo que hemos visto. Pero sí me gustaría saber muchísimo, y por favor saquen esto, ¿quiénes son las autoridades que han recibido, los congresistas que han recibido el financiamiento de ellos? ¿Quiénes son los estudios de abogados que han tenido como clientes de estas empresas? No todos los que han trabajado en un estudio de abogados también son culpables, pero las cabezas, los que han estado ahí, ¿quiénes son los culpables, los responsables de estos estudios de abogados grandes, enormes, que ahora levantan la bandera de la impunidad, la bandera de impolutos? No, hay que saber quiénes son los estudios de abogados que han defendido estas causas de acá, que han salido en la televisión permanentemente a luchar contra la corrupción cuando están metidos hasta el cuello en esta porquería. En el caso de los políticos, Bien, entonces la declaración de la congresista Lourdes Alcorta, consultada acerca de, pues, también supuestamente esa financiación que habría recibido Fuerza Popular de parte de la empresa brasileña. Ella mencionó que en ningún momento se ha hablado de su lideresa Keiko Fujimori, por lo que estaría injustamente detenida. Son las palabras textuales de Lourdes Alcorta. Informó Tapia para Exitosa. Listo, Álvaro, gracias por esa información. No tengo abierto, cuéntame por favor, Tania, ¿qué tenemos? Quiero adelantar también, ¿sí? Dímelo por acá. Dímelo y que suene. ¿Qué me vas a decir? Ok. ¿Quieres saber, Lourdes Alcorta, quiénes han sido los congresistas que fueron financiados por Odebrecht? También justamente se ha hablado de ese tema una y otra vez. Habrá finalmente que esperar, porque también hay que ver, ¿no? Con qué periodistas contrataron. Todo eso creo que lo sabe más Raimundo Serra que Jorge Barata. Antes de irme, me queda un cachito de minuto. Quiero contarle algo sobre lo que ha ido avanzando en el tema de lo declarado por Barata, ¿no? Él dice, bueno, es superintendente de Perú hasta 2012, de ahí de 2016 está hablando. Dice, ¿desde cuándo labora en Odebrecht? En el norte, 97 en el norte, 2001 superintendente de Perú hasta 2012. Y desde ahí a 2016 en Investment, ¿no? Que era la otra sección, digamos, de Odebrecht. Obviamente cuenta de sus funciones, pero quiero llegar al punto, ¿no? Dice, se conoció que asumió esa... ¿Cómo súper... ¿Conoció del Club de la Construcción? Barata responde, sí conocí. Cuando asumo en 2001, el país estaba paralizado por la caída de Fujimori y después de 2 años se activó. ¿Qué conocía del club? Las empresas se organizaban para hacer turnos en las obras de Provías Nacional. Y miren lo interesante. ¿Odebrecht participó de ese grupo? Le preguntan a Barata. Sí, en todo el periodo. Y a pesar de creer que era un grupo con pocas posibilidades por ser muchos y obras pequeñas, maña esa de Barata, maña esa. O sea, las empresas peruanas hasta para ser corruptas son cacacenas. Los pagos de sobornos entre tantos era difícil de tener éxito. A mí no me gustaba eso. Y en el 2004 y 2005 seguimos en el club, pero sin mayores intereses en contratar. Voy a continuar porque finalmente el día de mañana voy a decir, mira lo que la Procuraduría le pregunta la Procuraduría, ¿usted ha participado en reuniones del club? No recuerdo haber ido a ninguna de esas reuniones, yo estaba por encima de eso. Seguro fue Renato Ribeiro y Raimundo Serra. Para Odebrecht, el club no ha sido importante para la empresa, nunca tuvo trascendencia. Era muy difícil que funcione bien por la cantidad de empresas para obras pequeñas. Nuestro objetivo eran obras grandes, como la Interoceánica. Claro que escribía que existía, hombre, el Club de la Construcción. Y ahí es que justamente saco, ¿no? Obviamente, pues, convenidas declaraciones del abogado Roy Gates, ¿no? De la empresa Casa Hidalgo Hidalgo. Dice, ¿usted sabía del pago de una coima? No, pues él nunca vio, pues, el pago de una coima. 11 en punto de la mañana. Viene Juliana Oxenford. Nos vemos el día de mañana. Hay cosas de Brasil hasta mañana. Nada, chao, chao. En Exitosa hemos presentado Informamos y Opinamos con Christian Hutbalker.